y sistema K de cálculo de predicados. ¿Ok? Sus compañeros me dijeron que estos temas no entraron en el anterior parcial, en su tercer parcial, en su último parcial. Así que tal vez entren en el siguiente. Creo que siempre hay 4 parciales, aunque el anterior semestre solo hubieron 3. Fue bastante extraño. Ya. Entonces, como sabemos ya hemos avanzado sistema K y sistema L de cálculo de proposiciones. Entonces ya sabemos que un sistema formal tiene 4 elementos, ¿verdad? Que es el alfabeto, sus reglas de sintaxis, y sus axiomas y sus reglas de inferencia. Ok, entonces acá lo que podemos ver son los 5 axiomas que usa este sistema y las 2 reglas de inferencia. Ya no es solamente una. Antes teníamos solamente el modus ponens. Ahora es el modus ponens y la generalización universal condicional. ¿Ok? Que es cuando tenemos un elemento libre y queremos generalizar un elemento. ¿Ok? En este caso el consecuente de nuestro elemento libre. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos nuestros teoremas. ¿Ok? Son estos. Estos tienen que ver solamente con los cuantificadores. Con estos teoremas jugamos lo que se dice con los cuantificadores, los predicados cuantificados. ¿Ok? Y tenemos los teoremas del sistema L, que se dice que son válidos también para el sistema C, o sea que podemos usar todos estos teoremas para resolver nuestro ejercicio. ¿Ok? Ahora, respecto a esto, no hay ninguna duda, ¿cierto? Es bastante simple. Ya lo hemos visto, así que lo vamos a hacer bastante rápido. Ya. Bien, aquí tenemos un ejercicio, ¿ok? Que tenemos que resolver. Bien. Ese ejercicio 1 nos dice que debemos hallar al predicado, pero sin la doble negación. Esta es una equivalencia, ¿no? Es como tener P implica doble negación de P o negación de P implica P. Pueden verlo de esa manera. Entonces, lo que hacemos es usar el teorema 4. El teorema 4 es el teorema que se encuentra dentro del conjunto de teoremas del sistema L que es válido para el sistema C. Entonces, el teorema 4 es la regla de eliminación de la negación, como se darán cuenta. ¿No ve? Lo mismo que en deducción natural, pero en forma de teorema. Entonces, con eso, aplicando eso, ya hemos demostrado esta regla. ¿Ok? Ya hemos demostrado este ejercicio. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda de esto? ¿O por qué lo hacemos tan rápido? ¿O no sé, algo? Ya. Ninguno. Ejercicio 2. Bien, aquí tenemos nuestros 3. Ya. Una cosa bastante importante que aún vamos a seguir utilizando es que podemos utilizar el teorema de la deducción al momento de tener fórmulas, siempre y cuando se pueda usar. ¿Ok? En este caso ya tenemos una deducción con 3 premisas. ¿Ok? Y tenemos que llegar a esta conclusión. Bien, lo que hacemos ahora es usar el teorema 2, que es el teorema a ver, déjame ver. Teorema 2, el teorema de silogismo. ¿Ok? Entonces hacemos básicamente silogismo, usamos el teorema 2, construimos nuestra fórmula y luego pasamos a realizar un modus ponens entre 1 y 3. ¿Sí? Así que esto está así, así. Ya. Entonces hacemos un modus ponens entre esto y esto. Ok, entonces lo que nos queda es todo lo restante de la fórmula. Bien.
Luego, después de esto, pasamos a realizar otro modus ponens entre 2 y 4. ¿Ok? Entonces acá y nos queda el restante de la fórmula. Ok, bien. Luego tenemos acá nuestra premisa 3 y con esta realizamos nuevamente un modus ponens y obtenemos R de J. ¿Ok? R de J no está cuantificada, así que la vamos a cuantificar con el teorema 19. ¿Sí? Nos dice que cuando tenemos un elemento que no está cuantificado, puede implicar la negación del cuantificador universal y la negación del elemento. ¿Sí? Todas estas reglitas juegan un papel muy importante y están relacionadas las unas con las otras. Es como equivalencia de cuantificadores o intercambio de cuantificadores, pero en forma de teoremas o axiomas. Bien, entonces luego realicemos un modus ponens entre 6 y 7 y obtenemos nuestra conclusión. ¿Alguna duda de este ejercicio? Ok. Siguiente. Bien. Acá tenemos el ejercicio 3. Tenemos dos premisas y nuestra conclusión. Bien. Entonces lo que aquí hacemos es usar el teorema 23, que si más no recuerdo es el teorema de este por acá, acá 23, ¿sí? Este distribuye el cuantificador universal, ¿ok? Esta es la plantilla y la podemos usar como, no sé, nos guste. ¿Okay? Eso ya sabemos, ¿no? Ya hemos hecho eso, ya sabemos cómo usar todas estas estructuras a nuestro gusto, y hacerlo bien, ¿sí? Siempre debemos seguir la estructura. Ok, entonces, ¿dónde estábamos? Acá, ya. Entonces hemos usado el teorema 23 que básicamente distribuye el cuantificador universal. Bien, luego de eso realizamos un modus ponens entre 2 y 3. ¿Ok? Y nos queda el restante de la fórmula, que sería todo esto. Luego realizamos nuevamente un modus ponens entre 1 y 4, ¿sí? Y nos queda esto de la fórmula. Bien, ahorita no está justamente como la conclusión, ¿cierto? Bien, entonces debe estar así. Lo siguiente que hacemos es usar el axioma 5, que es el de básicamente especificación universal, ¿cierto? Esa es la función del axioma 5. Bien, luego de eso realizamos otro modus ponens para obtener Q de t. ¿Sí? De Q de t utilizamos nuevamente el teorema 19. ¿Okay? Que nos dice que a partir de una variable que no está cuantificada podemos obtener esto. ¿Ok? Y finalmente utilizamos el modus ponens entre 7 y 8 para obtener nuestra conclusión. ¿Sí? ¿Alguna duda de ese ejercicio? Muchachos, qué bien que estén aprendiendo todo. Ya. Ok, hay cositas importantes que vamos a repasar. No, creo que está así. Ya. Entonces, les toca a ustedes resolver este ejercicio. ¿Bien? Acá. Ya. ¿Por dónde empezamos? Hola.
Vamos, ¿por dónde empezamos? Definiendo las premisas. Definiendo las premisas. ¿Se puede hacer el teorema de... ¿Podemos aplicar el teorema de la deducción? Sí, eso sí. Ok, pero ¿se puede? A ver, digamos que tenemos que demostrar todo esto, ¿ok? Y que no se puede aplicar el teorema de la deducción. ¿Por dónde empezamos? No importa, a ver. Definimos las premisas como dijo su compañero. Ya. Premisa 1, ¿no? ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos? Se supone que han entendido el uso y el funcionamiento. Es lo mismo que hemos hecho, solo que le añadimos los cuantificadores y los teoremas que usan cuantificadores. El teorema 4. Ok, el teorema 4. Ok, ¿cómo usamos el teorema 4? O el teorema 5, si no. El teorema 5, a ver. El teorema 5, el teorema 4 sería más adecuado. A ver, les voy a ayudar. Vamos a usar el teorema 4, ¿ok? Recuerden que tenemos que ver más o menos qué estructura vamos a armar. A ver, ¿para qué nos va a servir el teorema 4, digamos? Lo que dijo su compañero. Digamos que puede ser así. ¿Ok? Y así. Esto estamos usando el teorema 4. Ya, tenemos esta estructura, ¿cierto? ¿Esta es la manera en la que querías usar el teorema 4? O tal vez de una manera diferente. Teorema 5. Así, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, como paso 3, tenemos esto, ¿no? Por modus ponens entre 1 y 2. En caso
de que utilicemos el teorema de la deducción. Pero estamos haciendo algo mal. ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Por qué está mal lo que hemos hecho? Ahora. Ok. Nadie se da cuenta. Ya. El teorema 5 es básicamente la regla de la doble negación, que A implica la doble negación de A. ¿Ok? Entonces, el teorema 5 es A implica doble negación de A. ¿No les parece que es lo mismo? Imagínense que para todo x, p de x es A. Está mal demostrar el teorema 5 con el teorema 5. ¿Ok? Estamos demostrando el teorema 5. Pero de otra manera, digamos. Esta vez no es A. Esta vez es para todo x, p de x. ¿Sí? Es por esa razón que en aquí no se puede usar el teorema de la deducción. ¿Sí? Nosotros tenemos que demostrar esta fórmula. No debemos usar el teorema de la deducción. ¿Ok? Así que esto, todo esto, está mal. ¿Ok? Mal. Ahora, ¿cómo lo hacemos correctamente? Bien, lo que podemos usar, y recuerden, nunca se olviden de esto, son siempre todos los teoremas que están por encima, ¿cierto? Si estamos demostrando el teorema 5, podemos usar el teorema 1, el 2, el 3 y el 4. Todos los teoremas, estos axiomas, todos estos axiomas, reglas de inferencia también. ¿Ok? Entonces, estos teoremas también, pero estos están mal enumerados. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bien. Vamos a buscar un axioma que nos pueda ayudar con eso. Y siempre nos vamos a dejar llevar por los que tienen alguna negación, ¿no? En este caso, el axioma 3. ¿Ok? El axioma 3. Bien. Entonces, lo que hacemos es... ¿Dónde está? Acá. Ya. Bien. Entonces, vamos a construir nuestro axioma 3. De esta manera. ¿Ok? Ok, acá tenemos, el axioma 3 es básicamente, creo que la contraposición, ¿no? Axioma 3, sí, contraposición. Ya. Entonces, al final siempre vamos a poner a lo que queremos llegar, ¿cierto? Que es esta fórmula. O sea, lo mismo. Ya. Entonces, tenemos esto. Ok, ¿cómo es la contraposición? ¿Cómo irían las negaciones? Aquí iría 3, ¿no? Y aquí una negación. Entonces, si contraponemos a esto se le añadiría una negación más, que sería equivalente a una doble negación o que no existe una negación. Y a esta se le quitaría, ¿no? Porque es equivalente a una doble negación.
Sería la estructura 1. Bien, ahora, ¿cómo armamos una estructura de tal manera que podamos hacer un modus ponens con esto? Es lo que su compañero les dijo. El teorema 4. ¿Ok? El teorema 4 es el de la eliminación de la doble negación. O eliminación de la negación. ¿Ok? Entonces hacemos eso. Armamos esto. Que es equivalente a esto. ¿Sí? Si eliminamos la doble negación de acá, es equivalente a esto. El teorema 4 nos está diciendo, nos está mostrando más o menos una equivalencia. Sí, podemos jugar con esto como nos guste. ¿Ok? Para recordar sistemas, lo que ya hemos hecho. Entonces, por el teorema 4. ¿Sí? Entonces, en el inciso 3 tenemos nuestra conclusión. Vamos a realizar un modus ponens de esto con esto y vamos a obtener esto. ¿Sí? Modus ponens entre 1,2. Esa es la manera. ¿Ok? Nunca se olviden, no podemos resolver el ejercicio que se parezca, digamos, al teorema 5 con el teorema 5. Estamos acá tratando de demostrar el teorema 5. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien. Ay, ya. Entonces, muchachos, pasemos a sistema K. Ok, sistema K es un poquitito más extenso que sistema C. Tiene más reglas y teoremas, pero es básicamente lo mismo que ya hemos hecho. ¿Ok? Entonces, tiene sus 10 axiomas. ¿Ok? Y reglas de inferencia. 3 reglas de inferencia. El modus ponens, que ya conocemos de memoria. La generalización universal condicional, que tiene como requisito tener a un elemento que no pertenece al dominio, o sea, A, que implique a un elemento que sí está generalizado. ¿Ok? Para que lo podamos generalizar, y el condicional. Esta es la estructura. Y la generalización existencial condicional, que tiene como antecedente un elemento generalizado y la implicación y el consecuente es un elemento constante, ¿okay? Que no está generalizado. Entonces, cuando lo generalizamos, tiene que tener esa estructura. ¿Ok? Esa es la estructura y siempre debe ser así. Y la vamos a aplicar así. Ok. Tiene sus reglas complementarias de inferencia. Que básicamente son, ya no tenemos que demostrarlas, ¿ok? Ya están demostradas. Entonces, la generalización universal, la que siempre usamos, generaliza un elemento universalmente. Lo pueden hacer así, ¿ok? Lo puede tener esa estructura, o puede ser como generalmente lo encontramos. Digamos, A de Y implica B de Y. ¿Ok? Y podemos generalizar A de Y, B de Y para todo. A de X, para todo X, A de X implica B de X. Se puede hacer eso. ¿Ok? Aunque no está especificado acá. En generalización existencial, también lo mismo. Se puede hacer igual que acá. Especificación universal, lo mismo de siempre. Podemos especificar predicados que estén incluso con esta forma, que tengan una implicación de por medio o alguna cosa así, con esta forma en específica. En especificación existencial seguimos teniendo la misma condición, ¿recuerdan? No podemos especificar existencialmente como generalizamos universalmente. Tomamos que esa premisa va a ser una premisa auxiliar y va a implicar a
nuestra conclusión, y cuando lleguemos a nuestra conclusión, entonces podemos hacer una cancelación. Lo que hemos aprendido hace unas clases en deducción natural. Eso se sigue manteniendo. Ok, entonces. Los teoremas de cálculo de predicados del sistema K son bastantes. ¿Okay? Son todos estos. Y estos básicamente se dedican a jugar con los cuantificadores, la forma en la que se presentan los cuantificadores, la forma en la que están los predicados y los cuantificadores. ¿Ok? Si tenemos una existencial, acá nos dice el teorema 35. Tenemos un predicado con una variable libre y una especificada o generalizada, entonces podemos especificarla, pero de esta manera. O podemos estar distribuyendo el cuantificador existencial. Y como la única generalizada es la P de X, entonces lo está haciendo así. ¿Ok? Eso hay que aprender a aplicar también. Ok, todo esto podemos usar en cálculo de predicados del sistema K. Y también todos los teoremas del sistema K, de cálculo de proposiciones que hemos manejado cuando hemos aprendido sistema K de cálculo de proposiciones. ¿Ok? Esos 27 teoremas también los podemos usar. ¿Ok? Entonces, cálculo de predicados es bastante extenso, un poco más extenso, al menos que sistema K es más extenso que el sistema C. ¿Ok? Bien. Acá tenemos unos ejercicios que se los resolví para demostrarles un poquito cómo se utiliza. Bien. Entonces, tenemos 3 premisas, todas cuantificadas universalmente. Y esta es nuestra conclusión. ¿Sí? Bien, entonces lo primero que hacemos es especificar universalmente. Les dije que se podía especificar de esta manera. Entonces, especificamos universalmente todas las premisas, ¿sí? Y luego nos armamos una estructura con el teorema 2. El teorema 2 es el teorema de silogismo, ¿sí? Entonces, después de armarla, empezamos a cortarla, ¿no? Entonces, ¿con qué? Con la regla de inferencia, el modus ponens. Realizamos un modus ponens entre 5 y 7, por lo tanto, todo esto desaparece y nos quedamos con todo el restante de nuestra fórmula. ¿Ok? Luego volvemos a realizar un modus ponens, porque lo único que queremos obtener nosotros siempre es el último elemento, ¿cierto? Sabemos eso. Entonces, para obtener el último elemento, realizamos un modus ponens entre 6 y 8. ¿Sí? Ok. Obtenemos nuestro último elemento. Luego nos construimos otra estructura con el teorema 5, que si no me equivoco es el teorema de contraposición. ¿Ok? Luego obtenemos nuestro último elemento realizando un modus ponens entre 4, ¿sí? Y 10. Bien, entonces tenemos esta fórmula en el paso 11. Bien, nos volvemos a construir una fórmula, una estructura con el teorema 2, el mismo teorema que hemos utilizado hace rato. Entonces ya sabemos que este teorema es el teorema de silogismo. Bien, entonces la construimos y finalmente acá en nuestro último elemento tenemos nuestra conclusión. ¿Sí? Bien, entonces lo siguiente que hacemos es empezar a cortar ese teorema. Realizamos un modus ponens entre 9 y 12, que es esta estructura de acá. ¿Ok? Y luego, para obtener nuestra conclusión, realizamos otro modus ponens entre 11, ¿sí? Y 13. Y obtenemos B de C implica negación de A de E de A. ¿Sí? Y al momento de especificar universalmente, no se olviden que vamos a seguir poniendo las variables que nos convenga, ¿sí?
en este caso, a especificar universalmente nuestra premisa 1, le he puesto E de A. ¿Ok? E a la variable X desconocida. ¿Sí? Seguimos con todo lo que ya hemos aprendido. Es como recordar lo que hemos aprendido. ¿Alguna duda de este ejercicio? Ok, perfecto. A ver, no quiero ver. No me llegan por si acaso, muchachos, a mí notificaciones o lo que sea que escriban en el chat, así que no lo veo cuando estoy compartiendo. Ya. Acá tenemos otro ejercicio. Este es un poquito más largo, pero nos va a enseñar a usar bastantes cositas. Bien. Entonces lo que vamos a hacer acá es básicamente distribuir esta fórmula. ¿Ok? Solo tenemos una premisa. ¿Ok? Esta es una premisa. Y lo que hacemos es especificar universalmente nuestra premisa 1. ¿Ok? Luego nos armamos una estructura con el teorema 7. ¿Ok? El teorema de interdefinición o Morgan, uno de los dos. ¿Ok? Entonces, luego realizamos un modus ponens entre la premisa 2 y premisa 3 para obtener nuestro último elemento. ¿Sí? Nos volvemos a armar una estructura con el teorema 17, que es el teorema de distributividad, pero con la disyunción como conectivo principal. ¿Ok? Aquí creo que me falta una. Acá. Sí, perfecto. Ya. Entonces, realizamos un modus ponens entre 4 y 5 para obtener nuestro último elemento, el ya distribuido, ¿no? Nuestro principal objetivo. Entonces, continuamos y nos armamos otra estructura con el axioma 4. ¿Ok? El axioma 4 básicamente es el axioma de ¿dónde está eso? Sistema acá. Ah, ya. El axioma 4 es lo mismo que nosotros usamos en deducción natural, ¿no? La regla de eliminación de la conjunción. Lo pueden ver de esa manera. Ok, entonces nos armamos esta estructura para obtener el primer elemento y obtener el segundo elemento. ¿Ok? Entonces nos armamos la estructura 7 y la estructura 8 con el mismo axioma. Luego procedemos a obtener nuestro último elemento realizando un modus ponens entre 6 y 7. ¿Sí? Y procedemos a obtener nuestro otro elemento, el otro elemento unido por la conjunción, ¿no? ¿Sí? A realizar un modus ponens entre 6 y 8. ¿Sí? Perfecto. Se puede usar dos veces. Una premisa. ¿Ok? Continuemos. Nos armamos una estructura nuevamente con el teorema 7. ¿Ok? El teorema 7 que es básicamente el de la... Este será Morgan. Uno de los dos. Ya. Bueno, el punto es que acá obtenemos nuestro elemento. ¿Sí? Realizando un modus ponens entre 9 y 11. Y nuestro siguiente elemento, ¿sí? Todo esto, realizando otro modus ponens entre 10 y 12. ¿Ok? Acá tenemos nuestros dos elementos, ¿ok? Ya estamos acá, más o menos, ¿no? Estamos acá, pero nuestros elementos no están generalizados universalmente. Ok, entonces procedemos a generalizarlos. ¿Ok? Ya, entonces teníamos nuestros dos elementos, 13 y 14. Debemos jugar con esos dos. Hay que enfocarnos en estos dos.
Entonces, utilizamos generalización universal, que es una regla de inferencia, eh, la complementaria. ¿Ok? Se puede, se puede. Entonces, después de generalizar los dos elementos que teníamos, utilizamos el axioma 3, que es básicamente el axioma de la regla de introducción de la conjunción en deducción natural, que es lo que hemos avanzado en la anterior clase. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra estructura, ¿ok? Es bastante larga, todo esto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es nuestros dos elementos. El primer elemento, que implica nuestro segundo elemento, que implica la conjunción de nuestros dos elementos. Ese es el axioma 3. ¿Sí? Miren, aquí estamos aplicando esta plantilla, este axioma. ¿Ok? Entonces, después de realizar de construir, empezamos con el modus ponens, sin piedad. Entonces, realizamos un modus ponens entre 15 y 17, ¿ok? Que es básicamente acá. Esto creo que está un poco confuso, ¿no? Esto de acá, sí, está bien, tiene un paréntesis. Entonces, quitamos todo esto, ¿sí? 15, 17, y tenemos todo esto restante de nuestra fórmula, de nuestra estructura. ¿Sí? Acá está. Entonces, luego, volvemos a realizar un modus ponens entre 16 y 18, ¿sí? 16 y 18, y obtenemos nuestro último elemento, que es todo esto, ¿sí? En el paso 19. Y esto es nuestra conclusión, ¿sí? Un ejercicio muy bonito. ¿Alguna duda de este ejercicio? Nada. Lo vamos a terminar rápido, muchachos. Ok, bien, entonces hasta ahí tenemos bastantes cositas del sistema K y sistema L. Es, como se habrán dado cuenta, algo que ya hemos aprendido, ¿sí? A armar estructuras y a usar el modus ponens. ¿Ok? Entonces podemos continuar. Lo que he querido hacer es, para terminar o más o menos cerrar todo esto del temario de cálculo de predicados, que implica formalización, cálculo, deducción natural, sistema K, sistema L, evaluación de fórmulas y en sus dominios, en sus respectivos dominios. Vamos a ver un poquito algunos ejercicios que alguno de sus compañeros me ha enviado y me ha dicho, no sé, me gustaría saber cómo se formaliza esto. ¿Ok? Este es un ejercicio de un examen pasado que él me envió y me dijo que le gustaría que se lo resuelva. Entonces, empezaremos. Todos los hombres que no aman a ninguna mujer sueñan conocer sí mismos y ser amados por una mujer. Dominio las personas. ¿Ok? Entonces tenemos H de ser hombre, M de ser mujer, A de amar a. Un predicado con dos plazas, otro predicado con dos plazas. Soñar con ser. A ser amado por. AM ser amado por. X es hombre. Bueno, X es persona. ¿Sí? Ya hemos dicho que esto. Y Y es persona. Bien. Todos los hombres. Cuantificador universal. Todos los hombres que no aman a ninguna mujer. Entonces, todos los X son hombres y Y son mujer. Todas las Y van a ser mujeres. ¿Ok? Entonces, esto implica que
¿ok? No aman a ninguna mujer. Si X es hombre y Y es mujer, implica que si X no ama a ninguna mujer o no ama a todas las mujeres, que es lo mismo, entonces, acá tenemos una coma, ¿sí? Entonces, sueñan con no ser sí mismos, ¿ok? Soñar con la negación. Sueñan con no ser sí mismos, con no ser ellos mismos. X, X, ¿ok? Y con no ser y ser amados por una mujer. ¿Sí? X sueña conocer sí mismo y ser amado por una mujer. ¿Ok? Bien. Esto se formalizaba así. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Bien. Entonces, sigamos. Bien. Este es otro ejercicio que puede aparecer en su examen. El cuarto. Creo que me dijeron que todavía. Ok, entonces tenemos este. Dada la fórmula cuantificada existencialmente, escribir la fórmula equivalente cuantificada universalmente. ¿Ok? Yo lo resolví de dos maneras. Bien. Entonces tenemos esta fórmula que está cuantificada existencialmente. ¿Sí? Ya. Entonces acá en la izquierda tenemos nuestras leyes del intercambio de cuantificadores. Entonces, usando esto, podemos cuantificar esta fórmula universalmente. Podemos tener nuestra fórmula cuantificada universalmente equivalente a esta fórmula. Ok, entonces nuestra primera solución es, nos dice que negación del cuantificador existencial de X, vamos a tomar en cuenta que nuestra fórmula desde acá hasta acá es P de X. ¿Ok? O sea, esta P de X que está acá. Bien. Entonces nos dice que negación, si el cuantificador existencial de X está negado y nuestra fórmula P de X está negada y está negada, acá tiene su negación, es equivalente a el cuantificador universal sin negación y nuestra fórmula también no negada. ¿Okay? Entonces ya hemos cuantificado universalmente existe X. ¿Sí? Y le quitamos la negación a nuestra fórmula. ¿Ok? Luego nos toca existe Y. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Si tenemos nuestra fórmula cuantificada existencialmente y no está negada, es equivalente a nuestra fórmula cuantificada universalmente negada y nuestro predicado, nuestra fórmula negada también. Entonces lo que hacemos es cuantificarla universalmente y negarla nuevamente. ¿Sí? Y aquí ya tenemos nuestra fórmula cuantificada universalmente. Bien. Acá tenemos otra resolución. ¿Por qué es otra resolución? Ya. Lo que hemos hecho es, en vez de cortar la doble negación, simplemente seguimos añadiendo negaciones. ¿Ok? También es válido. Sí. Entonces tenemos nuestra fórmula y la tenemos que negar nuevamente. ¿Cierto? La cuantificamos. Acá la tenemos. Y la tenemos que acá. ¿Sí? Sería lo mismo. Esto es equivalente a esto. P de X es equivalente a doble negación de P de X. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Ok? Entonces, luego tenemos existe Y. Ok, entonces para existe Y.
Lo que teníamos que hacer es que si tenemos nuestra fórmula cuantificada existencialmente, acá, la volvíamos a negar, ¿sí? Entonces negábamos esto y negábamos nuestra fórmula. Y esto es equivalente a esta negación. No importa de qué manera hagamos, siempre vamos a tener el mismo resultado, ¿sí? Lo más complicado de acá supongo que sería hallar P de X, creo. Pero este ejercicio es bastante simple. ¿Alguna duda, muchachos? Ok, ninguna duda. Bien, acá tenemos un ejercicio para ver si hemos comprendido qué es una variable libre y una variable ligada, que quiero que ustedes me respondan. ¿Ok? Entonces lo que nos dice es, para cada una de las siguientes fórmulas, determinar el alcance de cada cuantificador e indicar cuáles son las variables libres y cuáles las ligadas. Bien, entonces en esta fórmula tenemos esto. ¿Cuál de estas es una variable libre? En el ejercicio 1, ¿a cuál de las variables podríamos considerar libre? A Y. ¿Ok? Perfecto. A Y no está siendo cuantificada, ¿cierto? Y la variable ligada sería X. ¿Ok? Perfecto. En el ejercicio 2, ¿cuál sería la variable libre? Y. ¿Y solo Y? Hay X también. Q. Exacto, X. Aunque no está bien, ¿no? Que usemos X, pero es más para ver si hemos comprendido. Ok, entonces la variable ligada, digamos que esta va a ser X sub I, esta de acá, y acá tenemos como variable ligada X, porque está cuantificada. Para que X esté cuantificada también, tendríamos que tener a esto. ¿Sí? Los signos de agrupación son bastante importantes. En el ejercicio 3, ¿cuál es la variable libre? Y. ¿Ok? Perfecto. Entonces las variables ligadas serían X, y aquí le vamos a poner ya su Y, y aquí Y. ¿Ok? Ejercicio 4. ¿Cuál sería la variable o variables libres? El ejercicio 3, ¿por qué Y sería una variable ligada? Ah, acá está. Esta. Está ligada al cuantificador universal de Y. ¿Sí? Pero esta es una variable libre. No está en el alcance de este cuantificador. Esta variable sí está en su alcance, pero esta no. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ejercicio 4. Solo Z. Solo z como variable libre. ¿Qué dicen los demás?
Entonces, deben estar de acuerdo. Sí, esta variable no está cuantificada. Esta variable de acá cuantifica a esta, ¿sí? Entonces, la ligada es X, ¿ok? Y hasta ahí es su alcance. La variable Y, el cuantificador ese de acá, cuantifica Y y solamente Y, entonces la ligada sería Y. Ok, Z está libre. Continuamos con esto. Hasta aquí sería el alcance de este cuantificador. Bien, entonces acá está cuantificándose X y le vamos a llamar X sub I. Y acá Z y Z, vamos a decirle Z sub I, sub 1 y Z sub 2 no están siendo cuantificadas. Entonces estas tres variables, Z, Z y Z, no están siendo cuantificadas. Básicamente, esta sí sería solamente uno, ¿no? Z. Bien, entonces muchachos, hasta aquí hemos terminado todo el temario que tiene que ver con predicados. ¿Ok? Generalmente yo he avanzado hasta acá, pero no sé si ustedes me pueden decir qué van a avanzar después, si tienen un temario, porque el ingeniero les comparte, qué van a avanzar después de que terminen cálculo de predicados, todo lo que tiene que ver con cálculo de predicados. ¿Van a avanzar, por ejemplo, álgebra booleana? ¿O qué va a entrar a su cuarto parcial? ¿Quién sabe o quién me puede decir para que yo vaya alistando material? ¿O no van a tener un cuarto parcial? Porque la verdad es que yo no sé, cada semestre varía entre qué va a avanzar el ingeniero. ¿Alguien tiene esa información? Sí, dijo que va a haber un cuarto parcial, creo que es el 26 de diciembre. Ok, está bien, perfecto. Entonces, ¿qué temas van a entrar para su cuarto parcial? ¿Alguien sabe? Ya. Los temas que generalmente siguen son sistemas de numeración y álgebra booleana. Así que creo que la próxima vamos a avanzar sistemas de numeración. ¿Sí? Entonces, muchachos, yo creo que como va a haber un cuarto parcial, hay que seguir avanzando nomás. Hasta el siguiente jueves, muchachos.